Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Centro Médico Puerta de Hierro en Top GDL. Agradezco la invitación del doctor Reyes Pedrosa y la coordinación del doctor Ramón Rentería Dávila. Vamos a continuar con el cierre del tema de luxaciones posteriores de hombro. En esta ocasión vamos a continuar. Vamos a hablar de las principales lesiones asociadas y el tratamiento. Para poder hablar de las principales lesiones asociadas, tenemos que hacer un hincapié en la epidemiología. En este estudio, en el cual se encontraron hallazgo en 36 pacientes con luxación posterior de hombro en agudo y se evidenció la presencia de lesiones como un Hill-Sachs reverso, que fue la que más se presentó en el 86% de los pacientes. En el 58% de los pacientes se encontró una lesión del labrum posterior y en el 31% una lesión del bony banca. Además de que el 17% presentó una tendinopatía del bíceps y 14% una dislocación del bíceps medial, además de desgarros del mango rotador. Anatómicamente, estas lesiones, la lesión de Hill-Sachs, la cual sabemos que es una depresión de la cortical posterior o una fractura en la parte posterior lateral, que usualmente ocurre aquí por un mecanismo de impactación en el reborde glenoideo, y esto ocurre al producirse una luxación anterior. El Hill-Sachs reverse, el cual el mecanismo es el mismo, una impactación, y tenemos la lesión de Bankart, la cual, pues como habíamos mencionado, es una ruptura de la parte anterior inferior del reborde glenoideo y del labro. Y en esta imagen podemos observar, pues la primera es la lesión de Bankart, que es una ruptura de la parte anterior inferior del reborde glenoideo a consecuencia de una luxación anterior. El Bankart óseo, pues que se denomina bony Bankart, cuando además hay una fractura de la cavidad glenoidea. Y el Bankart reverso, en el cual pues podemos observar la ruptura en la parte posterior. Además de esto, hay otras lesiones que podemos mencionar, que son importantes. La lesión de Perthes, la lesión de Alpsa y la lesión de Glad. Y bueno, pues la lesión de Alpsa y de Perthes es cuando el labrum se desgarra, pero pues está situado de manera normal, aunque funcionalmente se compromete. Y la lesión de Alpsa se divide en desgarro del labrum y del ligamento y está asociado a desprendimiento del periósteo. La lesión de Glad se asocia a una pérdida del gleno humeral o un desgarro glenohumeral junto con las demás estructuras. Cuando observamos las resonancias de estos pacientes se pueden encontrar hallazgos, además de los que ya mencionamos, como tendones retraídos, como en el caso de la figura A, que podemos observar el tendón del subescapular, el cual se encuentra retraído, además de el bíceps en surco en la corredera. Podemos observar en la imagen de la atrofia del músculo subescapular, y en esta parte podemos ver algo de inflamación en el tendón. Además de esto, podemos observar en estas imágenes las situaciones de desgarro y de edema, y podemos observar aquí precisamente signos de tendinosis del supraespinoso, y podemos observar el engrosamiento y aumento de la señal tendinosa. En esta imagen podemos observar la dislocación de la porción larga del bíceps y el trocánter menor, así como el músculo bicipital en surco, el hundimiento. Y aquí podemos observar una lesión de Perthes, además de esta. Y aquí pues nada más para evidenciar la manera clásica de una lesión de Hill-Sachs. Podemos ver la depresión y el surco, la concavidad. Para hablar del tratamiento tenemos que hablar un poco del pasado.
Anteriormente, la luxación posterior del hombro se mencionaba que los pacientes mayores era bueno tratarlos con una reducción abierta y una estabilización. Eso ha ido cambiando conforme a los estudios. En la actualidad, los ancianos con baja demanda, los pacientes con una epilepsia, pueden ser tratados de manera conservadora y esto está destinado o resguardado para este grupo etario. Otras opciones que ocurren es cuando tenemos pacientes con limitación de actividades diarias recreacionales y una incapacidad persistente. Es necesario solicitar una tomografía para valorar la presencia de un defecto en ella misma. Y por porcentualidades, cuando el defecto es menor del 10%, se sugiere pues el tratamiento conservador. Si hay datos de inestabilidad o son atletas de alto rendimiento, se recomienda la artroscopía y se pueden utilizar técnicas de reparación como un McLaughlin. Si el defecto óseo en la tomografía evoca un daño del 10 al 20%, se sugiere la cirugía abierta o la artroscopía, y hay que valorar el uso de injerto óseo en este tipo de atletas y considerar en ellos mismos el trasplante osteocondral, además de técnicas como el McLaughlin. Finalmente, en pacientes con un grado de mayor del 20 al 40%, hay que valorar el uso de injerto óseo o autoinjerto, y en pacientes con osteoartritis severa, hay que valorar la realización de una artroscopía con trasplante osteocondral versus una artroplastía. Cuando hay limitación de la actividad pero no hay defecto óseo, hay que valorar primero si el paciente no presenta inestabilidad posterior, y en tales casos es válido el uso del tratamiento conservador. Cuando hay una inestabilidad posterior, la artroscopía y la estabilización posterior son las que se recomiendan. Finalmente, aquí podemos ver el algoritmo ya completo, y cuando hay casos de más del 45%, pues el autoinjerto de la artroplastía. Como verán, la situación ha ido cambiando en cuanto al grupo, y lo mejor es personalizar al paciente y valorar cada uno de los casos con las técnicas con las que se cuenta. Para el tratamiento quirúrgico de las fracturas luxaciones, en el cual hay más del 25% de la superficie afectada y se acompaña de fracturas lineales, se puede utilizar procedimientos de llenado de defectos en pequeñas y medianas lesiones de Hill-Sachs de hasta el 45% del porcentaje. Esto ha cambiado desde 1952. La reducción abierta pues se mantiene para casos de persistencia y luxación durante 3 a 6 semanas y defectos de la cabeza humeral de más del 20 al 25% de la superficie articular, o fracturas concomitantes susceptibles de desplazamiento iatrogénico. También en casos de una reducción cerrada infructuosa. Como técnicas o procedimientos, pues tenemos el McLaughlin, es una de las que más se ha utilizado, y en la cual el tendón del músculo subescapular se transfiere al defecto de la cabeza humeral, y esto previniendo el acoplamiento del borde glenoideo en rotación interna y restaurando así la estabilidad. Sin ir modificando esta técnica, además realizando una osteotomización de la tuberosidad menor y transfiriéndola al defecto con el tendón adjunto del subescapular. Este esquema, que pues les pido disculpas por la imagen, lo tomamos de un libro bastante antiguo, pero es un esquema de reparación de Bankart con un remplissage, en el cual el mecanismo de producción del Hill-Sachs, y en la opción B vemos el engranaje y la reciba a pesar de reparar el Bankart. Y finalmente en la imagen 3 vamos a ver el remplissage, que recentra y le convierte en extraarticular y disminuye el porcentaje de traslación. También pues está el remplissage artroscópico, el cual va a ser reparar las lesiones capsulolabrales mediante la reinserción con anclajes óseos, y esto va a llevar a corregir la redundancia capsular mediante la aplicatura. Esto está indicado para inestabilidad posterior, reinserción de la y una aplicatura capsular posterior. La osteotomía, pues que esta asegura que el defecto no incidirá en la parte posterior del borde de la glenoides, y esto se ha propuesto como alternativa para evitar la artroplastía en pacientes jóvenes con defectos crónicos de hasta el 40% y un cartílago articular no artrítico. La artroplastía, pues que es nuestro último recurso para tratar las luxaciones posteriores, más de 6 meses, está asociado a grandes defectos superiores al 45% y presenta deformidades de la cabeza en todas las demás opciones van a ser insatisfactorias. La reducción y reparación artroscópica van a ser en casos de reducción cerrada infructuosa, cuando el número y la frecuencia de la cabeza es inferior al 20%, y las ventajas, pues que puede ofrecer el apoyo necesario para lograr una reducción cerrada
y prevenir la morbilidad relacionada con la apertura de las técnicas. Pues podemos observar a un paciente en silla de playa, como lo hacemos de manera cotidiana. Podemos observar cómo está fijo con el spider y podemos observar cómo hacemos el marcaje de nuestro paciente con sus delimitaciones anatómicas, aquí previo a la posición y el inicio. Y pues aquí nada más para mostrar un poco de tratamiento quirúrgico, artroscópico y de lo que vamos a hacer. En esta parte podemos observar es una vista artroscópica de un desgarro labral. Y luego en esta imagen podemos observar la liberación del labrum, del arinoides para la preparación para la reparación. Y aquí podemos ver cómo está perforado en la preparación para el ancla y el sitio a través del portal posterolateral. Y finalmente en esta imagen podemos observar el desgarro labral completamente reparado y finalmente visto desde el portal superior. En cuanto a la rehabilitación de este tipo de lesiones, hay que recordar, pues las fases de rehabilitación, que en las primeras etapas, en una lesión tendinosa, en las primeras 48 horas hay una etapa inflamatoria, posteriormente hay una etapa reparativa y posteriormente una remodeladora y finalmente en consolidación y la maduración. Y hay que tener en cuenta pues que como son 12 semanas, en la primera etapa es la prevención de la rigidez articular debido al postoperatorio, en la segunda una recuperación progresiva de la gama de movimientos pasivos y en la tercera la recuperación de la fuerza y de la fisiología y el ritmo escapulohumeral y finalmente completar la recuperación de poder y acciones normales tanto para el trabajo como para el deporte. Este es un esquema de la terapia y rehabilitación que utilizamos en el Centro Médico Puerta de Hierro, en el Centro de Ortopedia, Medicina del Deporte con el Dr. Reyes Pedrosa, y como pueden valorar, se personaliza el tratamiento de rehabilitación de acuerdo al tipo de lesiones. Nada más por mencionar, aquí podemos ver lesiones del subescapular que van desde 6 semanas y podemos ver los rangos de movimiento y cuando se utilizan el uso de bandas elásticas para el fortalecimiento. Cuando es un eslabón bancar nos tomamos 6 semanas y con movilización inmediata y a las 6 semanas. Nada más hasta las 6 semanas postoperatorias y si el reemplazo fue realizado hasta 12 semanas. Entonces, lo importante es individualizar y personalizar el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. Gracias por su atención. Estamos a sus órdenes aquí en Centro Médico Puerta de Hierro.